Esta niña de 8 años iba a la biblioteca todos los días a leer el mismo libro. La bibliotecaria, cuando le preguntó, alucinó con la explicación. Suscríbete, esta historia te conmoverá. Había una vez una niña llamada Clara, de 8 años, que vivía en un pequeño pueblo tranquilo, rodeado de montañas. Clara era una niña muy curiosa y reservada, que prefería la compañía de los libros a la de otros niños. No es que no quisiera tener amigos, pero había algo en las historias que leía que le llenaba el corazón de una manera que no podía explicar. Sus padres, siempre ocupados con el trabajo, la querían mucho, pero a menudo estaban demasiado absortos en sus responsabilidades para pasar tiempo con ella. Un día, mientras Clara caminaba por las calles del pueblo, encontró algo inesperado, una biblioteca. Era un edificio antiguo, con paredes de piedra cubiertas de enredaderas y una puerta de madera vieja que chirriaba al abrirse. Clara, intrigada, empujó la puerta y se adentró en el interior. La biblioteca olía a libros viejos, a papel y tinta. Las estanterías se elevaban hasta el techo, llenas de volúmenes de todo tipo, desde cuentos de hadas hasta enciclopedias ilustradas. Clara quedó fascinada de inmediato. Nunca había visto tantos libros en su vida. Mientras recorría las estanterías, una suave voz la interrumpió. «Hola, pequeña. No te había visto antes por aquí». Clara levantó la vista y vio a una amable mujer detrás del mostrador. Era la bibliotecaria, una señora de mediana edad con una sonrisa cálida y ojos llenos de comprensión. Se llamaba Ana, y a partir de ese día, se convertiría en una figura importante en la vida de Clara. «Hola», dijo Clara tímidamente. «¿Es esta la biblioteca?» Ana sonrió aún más. «Así es. Aquí encontrarás todo tipo de libros, historias de aventuras, magia, ciencia, animales, lo que tu corazón desee». Los ojos de Clara se iluminaron. Era como si hubiera encontrado un tesoro. Desde ese día, empezó a ir a la biblioteca todos los días después de la escuela. Ana siempre estaba allí, esperándola con una sonrisa y a menudo le recomendaba libros que sabía que le gustarían. Con el tiempo, Clara y Ana se hicieron muy cercanas. Aunque Ana era mayor, sentía un cariño especial por la pequeña niña que, a diferencia de los otros niños, encontraba felicidad en el silencio y las páginas de los libros. Un día, mientras Clara exploraba las estanterías más alejadas, encontró un libro que no había visto antes. Tenía una portada de cuero suave y brillante, con letras doradas que relucían a la luz de la ventana. El título decía, «El bosque encantado». Clara lo tomó entre sus manos con delicadeza y lo llevó a su mesa favorita, cerca de una gran ventana que daba al jardín de la biblioteca. Cuando comenzó a leer, se sintió transportada a otro mundo. El libro hablaba de un bosque mágico, donde los árboles podían hablar, los animales eran amigos de los humanos, y todo estaba envuelto en un aura de paz y belleza. Clara quedó tan absorta en la historia que no se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado hasta que Ana se le acercó, sonriendo como siempre. «Veo que encontraste un buen libro», dijo Ana con dulzura. Clara asintió, con los ojos todavía fijos en las páginas. «Este libro es maravilloso», respondió ella. Nunca había leído algo así. Ana la miró con ternura, y después de un breve silencio, dijo: «Es un libro muy especial, Clara. No es solo un cuento. Tiene algo único, algo que lo hace diferente de los demás». Clara levantó la vista, intrigada. «¿Qué tiene de especial?» Ana se sentó frente a ella, con una expresión suave pero seria. «Cada vez que alguien lee ese libro, deja una pequeña parte de su alegría en él, y a cambio, el libro les regala algo hermoso. Les enseña una lección o les ofrece una perspectiva que les ayudará a crecer. Es un libro que cambia a las personas, pero siempre para bien». Clara se quedó pensando en lo que Ana le había dicho. Le gustaba la idea de que un libro pudiera hacer algo tan mágico. Volvió a sumergirse en la historia, sintiendo como cada página la envolvía, como si realmente estuviera caminando por el bosque encantado. A partir de ese día, El bosque encantado se convirtió en su libro favorito. Lo leía todos los días, y cada vez que terminaba un capítulo, sentía una paz que no había experimentado antes. Los árboles del bosque hablaban con ella en sus sueños, los animales la saludaban como si la conocieran, y Clara sentía que formaba parte de ese mundo. Ana, mientras tanto, observaba a Clara con cariño.
Sabía que la niña estaba absorbiendo las lecciones del libro, creciendo con cada página que pasaba. La veía más alegre, más segura de sí misma, y eso la hacía muy feliz. Un día, Clara, después de haber terminado uno de los capítulos más hermosos del libro, se acercó a Ana con una pregunta que había estado rondando en su mente. «Ana, ¿alguna vez el bosque encantado se acaba?», preguntó con cierta inquietud. Ana sonrió con comprensión. «El bosque encantado siempre estará ahí, Clara, pero es cierto que, en algún momento, la historia llegará a su fin. Sin embargo, lo que aprenderás de ese libro nunca te dejará. Las historias tienen la capacidad de quedarse con nosotros, incluso cuando ya hemos terminado de leerlas». Clara asintió, aunque una pequeña parte de ella no quería que la historia terminara nunca. Sin embargo, sabía que lo que Ana decía era verdad. Las lecciones del bosque encantado siempre estarían en su corazón, y eso era lo que realmente importaba. Con el tiempo, Clara terminó el libro. El último capítulo fue el más hermoso de todos, lleno de enseñanzas sobre la amistad, el amor y la importancia de encontrar la belleza en las pequeñas cosas. Cuando cerró el libro por última vez, sintió una mezcla de tristeza y gratitud. El viaje había terminado, pero algo en su interior había cambiado para siempre. Ana, que había estado observándola desde el mostrador, se acercó. «¿Y bien?», preguntó con una sonrisa. Clara la miró y sonrió también. «Ha sido el libro más hermoso que he leído en mi vida». Ana asintió. «Me alegra saberlo, Clara. Sabía que te gustaría. Ahora, ese libro siempre será una parte de ti». Y así fue. Aunque Clara siguió visitando la biblioteca y leyendo otros libros, El bosque encantado se quedó grabado en su corazón. No importaba cuántas historias leyera después, siempre volvía a pensar en el bosque, en los árboles que hablaban, en los animales que la acompañaban en sus sueños. Años más tarde, cuando Clara ya era una joven adulta, a menudo volvía a la biblioteca para recordar aquellos días de su infancia. Ana, aunque ya estaba mayor, seguía allí, esperándola con la misma sonrisa amable y las mismas recomendaciones acertadas. Un día, mientras Clara paseaba por las estanterías, encontró El bosque encantado de nuevo, en el mismo lugar donde lo había descubierto de niña. Sonrió al verlo, y, aunque ya no lo necesitaba para encontrar consuelo, lo tomó entre sus manos, agradecida por todo lo que le había enseñado. La historia del bosque encantado había terminado, pero las enseñanzas de ese libro vivirían en Clara para siempre. A lo largo de los meses, Clara seguía acudiendo a la biblioteca casi a diario. Había algo en el ambiente de ese lugar que la hacía sentir en paz, un rincón del mundo que le pertenecía. Y siempre, como una constante en su vida, el bosque encantado estaba ahí, esperándola en la misma estantería. Aunque ahora exploraba otros libros, nunca dejaba de volver a su rincón favorito, abriendo una vez más las páginas del libro que había sido su refugio desde que tenía memoria. Con el paso del tiempo, Ana empezó a notar ciertos cambios en Clara. Ya no era la niña tímida que llegó por primera vez a la biblioteca. Ahora, aunque seguía siendo reservada, había un brillo diferente en su mirada, una seguridad que antes no tenía. Clara no solo leía El bosque encantado, sino que también se aventuraba a leer sobre otros mundos, historias de valientes héroes, reinos mágicos, y poco a poco, libros más complejos sobre la naturaleza, la ciencia y la historia del mundo. Ana sentía orgullo al ver ese crecimiento. Sabía que las palabras tenían un poder transformador y que Clara estaba encontrando su camino a través de ellas. Pero, al mismo tiempo, su curiosidad no dejaba de crecer. Durante tanto tiempo, Clara había leído El bosque encantado incansablemente, horas y horas, repitiendo el mismo ritual. La había escuchado decir que el libro la hacía sentir menos sola, que había encontrado consuelo en esas páginas, pero había algo más que Ana no alcanzaba a comprender del todo. Una tarde de invierno, cuando las primeras nevadas empezaban a cubrir las calles del pueblo, Ana decidió que era el momento de profundizar más en esa conexión especial que Clara tenía con el libro. El silencio en la biblioteca era casi absoluto, interrumpido solo por el crujido ocasional de las hojas secas que el viento arrastraba hasta la puerta. Clara estaba, como siempre, sentada junto a la ventana, con El bosque encantado abierto sobre sus piernas. Los copos de nieve danzaban fuera, y la luz tenue de la tarde entraba tímidamente por el cristal, dándole un aire casi mágico a la escena. Ana se acercó a ella con suavidad,
llevando consigo 2 tazas de chocolate caliente que había preparado en el pequeño rincón de la biblioteca reservado para los visitantes más fieles. Se sentó frente a Clara, y sin decir una palabra, le ofreció una taza. Clara, sorprendida por el gesto, sonrió agradecida y tomó el chocolate, disfrutando del cálido aroma que se elevaba en pequeñas nubes de vapor. Después de unos minutos en silencio, Ana, con una sonrisa gentil, rompió el hielo. Clara, he estado pensando mucho en lo que hablamos la última vez, comenzó Ana. Me contaste que te gusta leer El bosque encantado porque te hace sentir menos sola, porque te da algo que no encuentras en otros lugares. Clara sintió en silencio, llevando la taza a sus labios. Pero hay algo que me pregunto, continuó Ana, con una suavidad que solo las personas sabias saben usar. ¿Por qué, entre tantos libros maravillosos que has leído desde entonces, siempre vuelves a este? ¿Qué es lo que este libro tiene para ti que otros no tienen? Clara bajó la vista hacia el libro en su regazo. Era una pregunta que ella misma había intentado responder muchas veces en su cabeza. Sabía que había algo especial en El bosque encantado, algo que iba más allá de las palabras escritas en sus páginas, pero nunca había sabido cómo explicarlo. El vínculo que sentía con esa historia era profundo, íntimo, casi indescriptible. No lo sé exactamente, Ana, respondió finalmente, con una sinceridad que revelaba la lucha interna que estaba teniendo. Es como si este libro me hablara de una manera que los otros no lo hacen. Cuando leo sobre el bosque, siento que todo tiene sentido, que no importa lo que esté pasando en mi vida, mientras esté aquí, leyendo sobre los árboles y los animales, todo estará bien. Ana asintió, animándola a continuar. Cuando era pequeña, continuó Clara, un poco más confiada, me sentía muy sola. Mis padres siempre estaban ocupados, trabajando todo el día. No es que no me quisieran, pero no tenían mucho tiempo para mí. Entonces, cuando vine aquí por primera vez y encontré este libro, fue como, hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, fue como encontrar un amigo. Alguien que siempre estaba ahí, que me comprendía y que me daba un lugar donde sentirme a salvo. Ana escuchaba atentamente, comprendiendo poco a poco el profundo significado que El bosque encantado tenía para Clara. Entiendo lo que dices, Clara, dijo Ana con ternura. Los libros tienen esa capacidad de darnos refugio, de hacernos sentir menos solos, como si fueran una conversación íntima con nuestro propio corazón. Pero, ¿te has preguntado alguna vez si hay algo más detrás de este libro? Algo que quizá aún no has descubierto sobre ti misma. Clara frunció el ceño, sin estar segura de qué quería decir Ana. ¿Algo más? Preguntó, intrigada. Ana asintió, dejando su taza de chocolate sobre la mesa y cruzando las manos en su regazo. Verás, a veces nos aferramos a ciertas historias porque nos hablan de cosas que no queremos enfrentar en la realidad. Nos ofrecen consuelo, sí, pero también pueden ser una manera de evitar mirar dentro de nosotros mismos y confrontar lo que realmente nos duele. No estoy diciendo que este libro no sea importante para ti, porque claramente lo es. Pero me pregunto si, tal vez, hay algo en tu vida que te está empujando a volver siempre a esta historia, algo que no has querido o no has podido ver. Clara permaneció en silencio por unos momentos. Nunca había pensado en ello de esa manera. Para ella, El bosque encantado siempre había sido un refugio, un lugar donde podía escapar de las cosas que le dolían. Pero las palabras de Ana comenzaron a resonar en su mente. ¿Era posible que, de alguna manera, estuviera usando el libro como una forma de evitar algo más profundo? Algo que no había querido enfrentar. La niña miró a Ana con una mezcla de confusión y curiosidad. ¿Crees que estoy evitando algo, Ana? La bibliotecaria sonrió suavemente. No lo sé, Clara. Solo tú puedes responder a esa pregunta. Pero lo que sí sé es que a veces nos refugiamos en las cosas que nos hacen sentir seguros porque no estamos listos para enfrentar ciertas verdades sobre nosotros mismos. Y está bien hacerlo, es natural. Los libros nos ayudan a procesar nuestros sentimientos, pero también pueden ser una especie de espejo que nos muestra partes de nosotros que no hemos querido ver. Clara se quedó pensativa. Había algo en esas palabras que despertaba en ella una nueva inquietud. Quizá, durante todo ese tiempo, había usado el libro no solo como un refugio, sino como una manera de no enfrentarse a su propia soledad, a la sensación de que no encajaba en el mundo real. Y aunque El bosque encantado le había dado consuelo,
también le había permitido evitar una confrontación más profunda con esos sentimientos. Ana, viendo la confusión en el rostro de Clara, le ofreció una sonrisa tranquilizadora. No tienes que encontrar todas las respuestas ahora, Clara. Pero quiero que sepas que siempre estaré aquí, tanto como lo estará El Bosque Encantado. Puedes seguir leyendo el libro todas las veces que lo necesites. Solo quiero que pienses en algo, a veces, para encontrar la verdadera magia, no necesitamos buscarla solo en los libros. También está dentro de nosotros, y a veces tenemos que buscarla en nuestra propia vida. Clara asintió lentamente, asimilando lo que Ana le había dicho. Sabía que tenía razón, aunque no estaba segura de qué hacer con esa revelación. El libro siempre había sido su refugio, pero quizá había llegado el momento de buscar más allá de las páginas, de encontrar la misma paz y seguridad en su propio mundo. A partir de esa tarde, Clara siguió yendo a la biblioteca y leyendo El Bosque Encantado, pero algo había cambiado. Empezó a preguntarse qué era lo que realmente buscaba en esa historia, y poco a poco, comenzó a explorar no solo otros libros, sino también sus propios sentimientos. Ana seguía a su lado, guiándola con paciencia, sabiendo que el viaje de autodescubrimiento de Clara apenas comenzaba. Y aunque El Bosque Encantado siempre sería una parte importante de su vida, Clara empezaba a darse cuenta de que, tal vez, la verdadera magia no estaba solo en el libro, sino también en el camino que ella misma estaba recorriendo. Clara miró a Ana con los ojos llenos de una emoción que hasta ahora había mantenido oculta. Aquel día, después de la conversación que habían tenido, algo en su interior se había removido. Las palabras de Ana habían hecho eco en su mente durante las semanas siguientes, y aunque había seguido viniendo a la biblioteca como siempre, cada vez sentía más la necesidad de compartir la verdad que había guardado durante tanto tiempo. Y así, una tarde fría y tranquila, en ese rincón de la biblioteca que tanto conocía, Clara finalmente decidió abrir su corazón. Ana se encontraba cerca, organizando algunos libros cuando Clara, con un suspiro profundo, llamó su atención. «Ana, hay algo más que necesito decirte», dijo Clara, su voz temblorosa pero decidida. Ana dejó lo que estaba haciendo y se sentó frente a ella, con una expresión de comprensión y paciencia. Clara miró el libro que tenía en su regazo, acariciando la tapa de El Bosque Encantado, como si fuera un tesoro invaluable. Sabía que lo que iba a decir era difícil, pero también sentía que, de alguna manera, Ana merecía saber la verdad. «¿Recuerdas cuando me preguntaste por qué siempre vengo aquí, me siento en la misma esquina y leo este mismo libro?», comenzó Clara, con los ojos fijos en las páginas abiertas. «Pues, no es solo porque me guste. No es solo porque me haga sentir mejor o menos sola. Hay algo más». Ana escuchaba atentamente, sin interrumpirla. «Vengo aquí porque este es el único lugar donde puedo leer en paz, y El Bosque Encantado es el único libro que me da la fuerza para hacer lo que necesito hacer». Clara hizo una pausa, tragando saliva con dificultad antes de continuar. «Mi hermana pequeña, Sofía, tiene 2 años. Desde que mis padres murieron en un accidente, me he hecho cargo de ella. No tengo a nadie más». Ana sintió un nudo en el estómago. No había sabido nada sobre los padres de Clara ni sobre su situación familiar. Miró a la niña con renovada admiración y compasión, pero no dijo nada, esperando a que ella siguiera. «Cuando Sofía nació, mis padres todavía estaban con nosotras, pero murieron en un accidente de coche cuando ella tenía apenas unos meses. Desde entonces, he tenido que cuidarla. Me hago cargo de todo, le doy de comer, la visto, la llevo a la guardería cuando puedo, aunque la mayoría del tiempo me quedo en casa con ella». La voz de Clara se quebró un poco, pero siguió adelante. «Lo más difícil es por la noche. Sofía extraña a nuestros padres, aunque apenas los recuerda. Siempre llora antes de dormir, y lo único que la calma es cuando le leo. Pero como no tenemos muchos libros en casa, lo que hago es venir aquí, a la biblioteca, me siento en esta esquina, y leo El Bosque Encantado una y otra vez para memorizarlo. Así, por las noches, puedo recitárselo de memoria, palabra por palabra, mientras la cuno para que se duerma». Ana sintió que una lágrima resbalaba por su mejilla sin que pudiera evitarlo. La fortaleza y el sacrificio de Clara eran desgarradores. No podía imaginar lo difícil que debía ser para una niña tan joven cargar con una responsabilidad tan grande. El amor que Clara sentía por su hermana era evidente, pero también lo era el peso de esa carga. «Cada noche, cuando Sofía me pide que le cuente la historia, cierro los ojos y me imagino que estoy aquí,
en la biblioteca, leyendo el libro. Le cuento sobre el bosque encantado, sobre los animales mágicos que hablan, y sobre cómo la pequeña protagonista encuentra su propio lugar en el mundo. A veces, cambio las palabras un poco, añado detalles que sé que harán sonreír a Sofía, pero siempre mantengo la esencia de la historia. Porque, de alguna manera, ese bosque también es nuestro refugio. Ana tomó la mano de Clara con suavidad, sus ojos llenos de empatía y comprensión. No sabía qué decir en ese momento, no había palabras que pudieran aliviar el dolor y la responsabilidad que Clara llevaba consigo. Clara, no tenía idea de que estabas pasando por algo así, dijo Ana finalmente, con la voz entrecortada. Eres increíblemente fuerte, más de lo que cualquier niña debería tener que ser. Clara bajó la mirada, algo incómoda por el cumplido. No soy fuerte, Ana, dijo con humildad. Solo hago lo que tengo que hacer. No puedo dejar a Sofía sola. Ella es todo lo que tengo ahora. Ana apretó un poco más su mano, mostrando su apoyo silencioso. Pero es increíble lo que haces por tu hermana. Ella es muy afortunada de tenerte, Clara. Y me alegra saber que este libro te ha ayudado de alguna manera. Pero también quiero que sepas que no tienes que hacerlo todo sola. Estoy aquí para ti, y si necesitas algo, cualquier cosa, quiero que me lo digas, ¿de acuerdo? Clara asintió, sintiéndose un poco más aliviada al haber compartido su secreto con alguien. Durante tanto tiempo, había sentido que debía ser fuerte, que debía soportar todo sola para proteger a Sofía, pero ahora sabía que no estaba completamente sola. Gracias, Ana, susurró. No sabía cómo contarlo. No quiero que nadie sienta lástima por mí, solo quiero que Sofía esté bien. Ana asintió, comprendiendo. Lo entiendo, Clara. Y no se trata de lástima. Se trata de apoyo. Todos necesitamos a alguien a veces. Quiero que sepas que cuentas conmigo, tanto como con esta biblioteca. Este lugar será siempre tu refugio, y también el mío. Clara sonrió por primera vez en lo que parecía mucho tiempo. Fue una sonrisa pequeña, pero genuina, una que reflejaba una mezcla de alivio y gratitud. A veces me siento abrumada, confesó Clara, con la voz baja, quiero ser fuerte para Sofía, pero hay días en los que me siento tan sola que no sé si podré seguir. El bosque encantado me ayuda a olvidar por un rato, pero ahora, después de hablar contigo, me siento un poco menos sola. Ana sonrió de vuelta, sus ojos aún húmedos por la emoción. No estás sola, Clara. Y no tienes que estarlo. Aquí en la biblioteca, siempre tendrás un lugar para ti, pero también puedes venir a mí. No dudes en pedirme ayuda. Juntas, encontraremos una manera de que las cosas sean un poco más fáciles. A partir de ese día, algo cambió para Clara. Sabía que el camino por delante seguiría siendo difícil, que cuidar de su hermana a tan temprana edad era una carga pesada de llevar, pero también sabía que no estaba sola. Ana se convirtió en una presencia constante en su vida, no solo como la bibliotecaria amable, sino como alguien en quien podía confiar. Además, Ana, conmovida por la historia de Clara, decidió organizar una pequeña sorpresa para ella y Sofía. Con la ayuda de algunos donantes anónimos y amigos cercanos, reunió una colección de libros infantiles, juguetes y ropa para Sofía. No le contó nada a Clara al principio, pues quería esperar el momento adecuado. Una tarde de primavera, Ana invitó a Clara a la biblioteca, diciéndole que tenía algo especial para ella. Cuando Clara llegó, se encontró con una pequeña caja llena de libros infantiles nuevos y brillantes, cuidadosamente seleccionados para que ella pudiera leérselos a Sofía. Estos son para ti y para Sofía, dijo Ana con una sonrisa cálida. Quiero que siempre tengas algo que leerle, sin importar cuánto tiempo pase. Y, cuando estés lista, tal vez juntas puedan escribir su propia historia. Clara no pudo evitar emocionarse al ver los libros. Sabía lo mucho que significarían para Sofía, y también para ella. Ahora, con un poco más de luz en su vida, Clara comenzó a ver que su historia, aunque marcada por la pérdida, también estaba llena de esperanza. Y aunque seguiría volviendo a El bosque encantado, Clara entendió que no solo se trataba de huir de su realidad, sino de encontrar la fuerza para enfrentarla. Había descubierto que, en su rincón de la biblioteca, rodeada de libros, también estaba rodeada de personas que la querían, y eso era algo que ningún libro podía reemplazar. El invierno había llegado al pequeño pueblo,
envolviendo las calles y los árboles con una capa de nieve que relucía bajo la luz de un cielo gris plomizo. El frío era intenso, pero dentro de la biblioteca, todo era calidez y calma. Los días seguían pasando como siempre, con Clara yendo religiosamente a su rincón favorito, acompañada por las páginas familiares de El bosque encantado y otros libros que había empezado a explorar. Ana, por su parte, había hecho lo posible para que la biblioteca se convirtiera en un refugio aún más acogedor para Clara. Había colocado un par de mantas suaves en los sillones y siempre tenía listo un termo de chocolate caliente para las tardes más frías. Sin embargo, algo en ella seguía resonando desde la conversación que había tenido con Clara. Con el tiempo, no solo se había convertido en su confidente, sino que había desarrollado un vínculo profundo con la niña, un afecto sincero que la impulsaba a querer hacer más por ella. Una tarde, mientras organizaba los libros infantiles, Ana tuvo una idea. Recordaba perfectamente lo que Clara le había contado sobre cómo le recitaba cuentos a su hermana pequeña, Sofía, cada noche, tratando de brindarle un poco de consuelo en medio de su vida sin sus padres. Ana sentía que, de alguna manera, no había hecho lo suficiente aún para ayudarlas. Sabía que, aunque los libros que les había regalado a ambas habían sido un pequeño alivio, Clara seguía llevando una carga demasiado grande para su edad. Fue entonces cuando decidió que haría algo especial para las dos niñas. Ana se propuso pasar una tarde con Clara y Sofía, llevando consigo una selección de cuentos que pudieran leer juntas. No solo quería compartir su amor por los libros, sino también ofrecerle a Clara un respiro, una tarde en la que no tuviera que ser la adulta responsable de todo, sino simplemente una niña, disfrutando de un rato de paz y alegría con su hermana y alguien que se preocupaba por ellas. Una tarde de invierno, justo cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las nubes, Ana se presentó en la pequeña casa donde Clara vivía con Sofía. Llevaba consigo una cesta repleta de libros ilustrados, cuentos de aventuras y fantasía, y un par de juguetes que había conseguido gracias a la generosidad de algunos amigos que, aunque no conocían la historia de Clara, sabían lo importante que era ayudar a los demás. Clara la recibió con una mezcla de sorpresa y timidez. Nunca nadie había venido a su casa, excepto los pocos vecinos que de vez en cuando se preocupaban por su bienestar. A pesar de la sorpresa, Clara se sentía emocionada por la visita de Ana. No podía recordar la última vez que había compartido una tarde con alguien que no fuera su hermana. Aunque Sofía era su mundo entero, la compañía de otra persona, especialmente de alguien como Ana, era un bálsamo para su alma agotada. «Ana, ¿qué haces aquí?», preguntó Clara, abriendo la puerta, su voz llena de curiosidad. Ana sonrió, sosteniendo la cesta de libros con una mano y un gran termo de chocolate caliente en la otra. «Pensé que sería agradable pasar una tarde con ustedes», respondió Ana con calidez. «Sé cuánto te gusta leerle a Sofía, y pensé que quizás podríamos leer juntas hoy. Traje algunos cuentos que creo que le van a encantar». Clara la miró, con los ojos llenos de gratitud. No sabía cómo expresar lo que sentía, pero su corazón se sintió más ligero en ese momento. No estaba acostumbrada a que alguien se ofreciera a ayudarla, mucho menos a compartir una tarde de tranquilidad y alegría. Sofía, que estaba jugando con un pequeño peluche en la sala, levantó la vista y corrió hacia la puerta cuando vio a Ana. «Hola», dijo la pequeña Sofía, con una sonrisa grande, aunque algo tímida. Ana se agachó para estar a su altura y le ofreció una sonrisa cálida. «Hola, Sofía. He traído algunos cuentos muy bonitos para que los leamos juntas». «¿Te gustan los cuentos?», le preguntó suavemente. Sofía sintió con entusiasmo, aunque su lenguaje era aún el de una niña pequeña. Sus ojos brillaban de emoción mientras miraba la cesta que Ana llevaba consigo. Para ella, cualquier cosa nueva era un mundo lleno de posibilidades, y la idea de pasar la tarde escuchando cuentos le parecía el mejor regalo. «Ven, vamos adentro», dijo Clara, invitando a Ana a pasar. «Hace frío afuera, y no quiero que Sofía se enfríe». La pequeña casa de Clara y Sofía era modesta pero acogedora. En la sala, había una pequeña chimenea que emitía un calor suave, llenando la estancia con una luz cálida y dorada. Las paredes estaban decoradas con dibujos infantiles que Clara había hecho para Sofía, y aunque la casa no era grande, había un aura de amor y dedicación que la hacía sentir especial. Clara había hecho un esfuerzo increíble para que, a pesar de todo, Sofía tuviera un hogar donde se sintiera amada y protegida. Ana dejó la cesta de libros sobre una pequeña mesa y comenzó a sacar los cuentos, mientras Sofía se acomodaba en el regazo de Clara,
esperando ansiosa el momento de escuchar las historias. Ana se sentó en un sillón cercano, abriendo el primer libro con delicadeza, mientras Clara y Sofía observaban con curiosidad. Este se llama El conejito valiente, dijo Ana, mostrando la portada de un libro ilustrado que tenía una imagen de un pequeño conejo con una espada y un escudo. Es la historia de un conejito que tiene que enfrentarse a muchos desafíos para salvar a su familia. Creo que les va a gustar. Sofía aplaudió emocionada, mientras Clara sonreía, sintiéndose un poco más relajada de lo que se había sentido en mucho tiempo. Ana comenzó a leer, su voz suave llenando la sala con el ritmo de la historia. A medida que las palabras fluían, Sofía se acurrucaba más cerca de Clara, disfrutando del cuento, sus ojos abiertos de par en par mientras imaginaba las aventuras del pequeño conejo. Con cada página que Ana leía, el peso que Clara sentía en sus hombros parecía desvanecerse un poco. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía completamente sola en su responsabilidad de cuidar a su hermana. Sabía que Ana no estaba allí para reemplazar a sus padres, ni para quitarle la carga que llevaba, pero su presencia era un recordatorio de que no tenía que enfrentar todo por su cuenta. Cuando terminaron el primer cuento, Sofía pidió otro con una voz dulce y ansiosa. ¿Otro más?, preguntó, mirando a Ana con una sonrisa traviesa. Ana rió suavemente. Por supuesto, tengo muchos más. ¿Qué tal este? Sacó otro libro de la cesta, este con ilustraciones coloridas de animales del bosque. Se llama Los animales del bosque mágico, y trata sobre cómo un grupo de amigos se ayudan entre sí para encontrar un tesoro escondido. Clara observaba a Sofía, y en ese momento, su corazón se llenó de una ternura profunda. Ver a su hermana tan feliz y entusiasmada la hacía sentir más fuerte, como si todos los sacrificios que había hecho valieran la pena. Sabía que la vida no era fácil, y que el camino por delante seguiría siendo complicado, pero en ese instante, con Ana a su lado y Sofía riendo felizmente, todo parecía más llevadero. Ana leyó varios cuentos esa tarde, y el tiempo pasó volando entre risas, palabras suaves y la calidez de la chimenea. Cuando la noche comenzó a caer y la nieve seguía acumulándose fuera, Sofía empezó a cabecear, adormecida por las historias y el calor del hogar. Clara la acunó en sus brazos, arrullándola suavemente mientras Ana cerraba el último libro de la noche. Ha sido una tarde maravillosa, dijo Ana, levantándose suavemente para no despertar a Sofía. Gracias por dejarme compartir este tiempo con ustedes. Clara, con Sofía profundamente dormida en su regazo, miró a Ana con una gratitud que no podía expresar completamente con palabras. Gracias a ti, Ana. Esto significa mucho para nosotras. Para mí. Ana sintió, entendiendo sin necesidad de más explicaciones. Voy a venir más seguido, si no te molesta, dijo Ana, inclinándose para recoger los libros. Podemos hacer de esto una pequeña tradición, leer juntas y pasar una tarde tranquila. Clara sonrió, aunque una pequeña lágrima se asomaba en sus ojos. Me encantaría, susurró. Y estoy segura de que a Sofía también. Ana se despidió con suavidad, dejando a Clara y a Sofía en su hogar. Mientras caminaba de regreso a la biblioteca, la nieve crujía bajo sus pies, y en su corazón sentía una satisfacción profunda. Sabía que había dado un pequeño paso para hacer la vida de esas dos niñas un poco más fácil, y en el fondo, sentía que también había encontrado algo importante para ella misma, una conexión sincera y verdadera. Esa tarde de invierno fue solo la primera de muchas. Ana continuó visitando a Clara y a Sofía cada pocas semanas, trayendo consigo nuevos cuentos y creando recuerdos llenos de amor y esperanza. Las visitas de Ana no solo trajeron alegría a las dos hermanas, sino que también forjaron una amistad profunda que duraría para siempre, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la bondad y el amor puede transformar vidas.